A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta máxima tribuna parlamentaria para razonar mi voto del dictamen que aprueba diversas disposiciones constitucionales y legales en torno a lo que se ha denominado la reforma político-electoral, porque en esencia representa, a mi juicio, un nuevo atentado contra los derechos políticos del pueblo mexicano y una regresión de nuestra evolución democrática. Lo que hoy está a debate no es más que la continuación de una estrategia neoliberal para aprobar una serie de reformas estructurales que consolidan el desarrollo de un modelo económico y político impulsado por los gobiernos del PAN y del PRI durante los últimos 30 años, a costa del sacrificio de millones de familias mexicanas que hoy se debaten en el abandono, la pobreza y la miseria extrema. Esta reforma política, igual que la reforma laboral, la administrativa, la educativa y la fiscal, son las bases estructurales para la reinstalación del centralismo autoritario. Primero se aseguraron de debilitar las instituciones laborales, quitándole sentido al derecho de huelga y violentando la autonomía sindical. Después decidieron concentrar las funciones de gobernación y seguridad pública bajo una sola dirección y autoridad política. Posteriormente, volvieron a centralizar la administración del personal del sector educativo, cancelando de facto el acuerdo de descentralización de 1992, luego decidieron centralizar también la administración de los recursos financieros bajo esquemas como el Fondo para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Hoy pretenden, bajo la misma lógica, con esta reforma política, centralizar el control electoral con la creación del Instituto Nacional Electoral, sobre pretexto de minar la cooptación de los gobernadores sobre los institutos electorales estatales. Sin embargo, se ha caído en el exceso de centralizar muchas funciones importantes en materia electoral. ¿Qué pasa por encima de la autonomía de los estados y que facilita el camino a la manipulación del gobierno federal? Si permitir la concentración de facultades electorales neutraliza la manipulación de los gobernadores, yo les pregunto, ¿quién garantizará que se blinde al Instituto Nacional Electoral de la manipulación y control político del gobierno federal y de sus operadores políticos? Recuerden ustedes cómo surgió el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales. Fueron producto de una lucha política por la democratización del país y de la necesidad de desconcentrar y descentralizar las facultades electorales para lograr su autonomía. Ahora, sin embargo, bajo esta nueva realidad político-electoral, ¿quién podría asegurarnos que el destino de las elecciones locales no habrá de encontrarse predeterminado por los intereses del régimen político federal para asegurar la hegemonía absoluta y control totalitario de un presidencialismo que retrocede rápidamente de un régimen semidemocrático y cuasi consecuente a un régimen autoritario? Por eso, no me parece mal caminar hacia la transición del régimen político y del sistema de gobierno, de un presidencialismo puro a un semipresidencialismo consecuente mediante la alianza de dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, que compartan la responsabilidad de la conducción del gobierno mediante la creación y regulación de la figura del jefe de gabinete, así como la ratificación de todos los integrantes, incluyendo los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, dotando al Congreso de la facultad constitucional de la moción de censura para el jefe de gabinete o para cualquier secretario de Estado. En un régimen semipresidencial, el Parlamento debe convertirse en un catalizador de los intereses populares, y solo el pueblo, soberano legítimo del poder político, puede decidir sobre el destino de su gobierno y sus gobernantes. Una auténtica reforma política debe establecer mecanismos de participación directa de los ciudadanos para tener la posibilidad de revocar el mandato a sus representantes populares. Se ha abierto la puerta
a la reelección, pero no se ha previsto la vía para terminar con ella cuando el mandato se ejerce de forma indebida e ineficiente. Eso es más que un contrasentido. Es evidente que nada de eso forma parte de esta limitada reforma política, porque la verdadera intención de su aprobación para unos será el establecimiento de condiciones políticas para permanecer en el poder durante varios lustros, y en una alianza de dos partidos de derecha que se alternan el poder para seguir tomando decisiones contrarias a la voluntad ciudadana y para otros asegurar los votos necesarios para la aprobación de la próxima reforma energética que implica la privatización de petróleos mexicanos y utilidades millonarias para los intereses económicos a los que sirven bajo la presión de los intereses internacionales más oscuros. Hace un par de semanas, cuando discutíamos la reforma fiscal, en la que por cierto también fijé mi voto en contra, denuncié públicamente en esta tribuna el doble discurso de algunos legisladores, así como su complicidad y la complacencia con las decisiones del poder para llevar a cabo reformas estructurales que nada favorecen a la gente. Eso es importante tenerlo presente, compañeras y compañeros senadores, porque en cada una de las reformas denominadas estructurales, primero le hicieron creer al pueblo de México que las cosas serían diferentes, creando una ficción, una burbuja política y mediática para confundir a la sociedad, y al paso del tiempo nos enfrentamos con una realidad contraria a la prometida. Compañeras y compañeros senadores, antes de concluir esta intervención, deseo dejar manifiesta mi posición sobre la reelección de legisladores y de autoridades municipales propuesta en esta reforma política. México tiene una larga tradición histórica en el principio del sufragio efectivo y la no reelección, que costaron una guerra civil y cientos de miles de vidas de familias que quedaron en el abandono. La reelección representa en muchos sentidos el abuso del poder, la involución del régimen democrático, el restablecimiento y permanencia de un grupo de élite que mantendrá como pueda la mayoría parlamentaria y el control político absoluto. Por estas y muchas otras razones de carácter histórico, personal, moral y político, mi posición es en contra, y no solo propongo sostener la prohibición constitucional de la no reelección a cualquier cargo de elección popular, sino insistir en la eliminación de cualquier fuero constitucional, incluyendo, por supuesto, el del presidente de la República. Los mexicanos pueden estar seguros de mi voto, en lo general y en lo particular, en esta reforma política será en contra, porque estoy convencido que atenta contra los derechos políticos y ciudadanos de la sociedad y compromete el futuro democrático y de libertades políticas que son el legado de muchas generaciones de mexicanos conquistadas en el fragor de la lucha revolucionaria. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco.